amigos y bienvenidos al último episodio de 2018 de MDM sobre inteligencia artificial. La verdad es que ha pasado el tiempo de una forma muy rápida y la verdad es que en este último año que he estado acercándome a la inteligencia artificial, lo único que les puedo decir es que cada vez se mueve más rápido. Como lo vimos aquí, ha habido muchos cambios en el sentido de cómo las cosas se tienen que hacer para que funcionen y en el proceso, por supuesto, en el desarrollo de una inteligencia artificial, las cosas han cambiado radicalmente. En los últimos 12 meses, cuando empecé a acercarme a esto, pues lo primero que hice fue buscar herramientas, ver cuántas había y obviamente la cantidad de herramientas que había antes en un año a las que hay ahora ya es suficientemente grande. Es decir, hay un cambio radical en la disponibilidad de herramientas que hay en todo el mercado sobre los diferentes hechos para marketing y publicidad. Pero específicamente y con mucho miedo, el desarrollo de la inteligencia artificial ha venido moviéndose cada vez más rápido. Es decir, cuando empecé este mismo acercamiento hasta hace un año, empezamos a ver cómo Python se empezaba a pelear con otros lenguajes como PHP o por ejemplo Go para poder hacer inteligencia artificial y definitivamente se llevó a todos los demás. Es decir, hoy en día hacer inteligencia artificial fuera de Python pareciera que no tiene ningún sentido. Encima de eso, vimos cómo diferentes frameworks como NumPy, como Pandas, dentro de Python, empezaron a tomar como la delantera para poder estructurar los datos para poder hacer eso. Pero sobre eso sacaron todo lo que es PyTorch. Y PyTorch obviamente cogió una ventaja gigantesca a la hora de sentarse a utilizar diferentes tipos de acercamientos para poder crear las redes neuronales, pero pues está basado en Lua, que ya lo hemos hablado aquí, pues hubo un cambio gigantesco, pero sobre eso lo que empezamos a darnos cuenta es que en los últimos 8 meses TensorFlow de Google se volvió como el estándar para generar redes neuronales en cuanto a Python. Y eso pues hubo un cambio gigantesco sobre eso porque entonces también vino apoyado con el apoyo de los Kubernetes y las MLs de los servidores de Google. Pero sobre eso nuestros amigos de Facebook con FAIR, que también lo hemos hablado aquí, sacaron todos los nuevos estándares de punto flotante para PyTorch y sobre eso FastAI empezó a utilizar como esta high level de redes neuronales que obviamente pues, las cosas son mucho más sencillas y al mismo tiempo dentro de TensorFlow de Google empezó a salir una nueva cosa que se llama Keras y Keras ahora está utilizando o FastAI o Kubernetes o TensorFlow o cualquiera otra de las librerías. Es decir, el paso acelerado de si hace un año ustedes se hubieran sentado a estudiar inteligencia artificial, no hubiera sido lo que termina el año con lo que es inteligencia artificial. Lo que les quiero decir es que el cambio que ha pasado en el último año es un cambio que yo he visto en otras áreas de mi vida, como por ejemplo la marketing y la publicidad, que usualmente toman 10 o 5 años, digamos toda una década o todo un sexenio para poder de verdad sentir el cambio. Lo he sentido profundamente dentro de todo lo que es la inteligencia artificial. Entonces imagínense la velocidad a la que nos estamos moviendo, una velocidad que claramente nos está haciendo preguntarnos cuál es el futuro de la inteligencia artificial y qué tan rápido nos estamos moviendo para que de verdad veamos qué tanto nos tenemos que preparar para el cambio y ver cómo podemos estar listos. Claro que el sueño que tenemos dentro de todas las organizaciones es tener un HAL como el de 2001, Dice al Espacio, manejando nuestra organización. Vimos eso también en una película buenísima de ciencia ficción que era Tron, cómo la inteligencia artificial toma control de la compañía y empieza a tomar las decisiones. O todos queremos que nuestro carro sea como Kit, que claramente Kit, ven por mí, venga y maneje y te lleve y parquee. Y claramente hay una destrucción de muchas industrias como el parqueadero o los drones o que están volviéndose como dependientes de estos self-driving cars, que estos carros automáticos que van a empezar a estar allá afuera. Claro que queremos que Kit sea nuestro compañero y claro que queremos que nuestra Siri sea como Samantha de Hair o queremos que sea como la protagonista de Westworld cuando estamos hablando de cómo queremos que esos compañeros que nos va a dar la inteligencia artificial pues empiece a hacernos como pensar en qué estamos haciendo. Pero la verdad es que todo eso está en el campo de la ciencia ficción, ¿no? Y cómo podemos movernos para poder de verdad estar listo. Y como esta velocidad que estamos viendo en inteligencia artificial, pues la verdad nos tenemos que hacer como preguntarnos si realmente eso que estamos viendo de conciencia artificial, incluso de sentimientos complejos artificiales, es algo que está tan lejos.
Y la verdad es que está a muchas computaciones de distancia, es decir, a muchos ciclos de computación de que logramos entender cómo podemos hacer que eso funcione para nosotros. Pero la verdad es que los ciclos de computación cada vez se hacen más y más en menos y menos tiempo. Y por supuesto, este sueño de la conciencia artificial, este sueño de los grandes compañeros que la tecnología nos va a terminar dando, estos super robots o super autómatas o super androides que nos van a terminar acompañando, pues la verdad es que estamos viendo cómo podemos hacer que funcione de una forma que realmente se pueda pues traer al servicio de la humanidad. Obviamente esto despierta 5000 problemas en la cabeza de las personas que estamos metidos en esto. Por ejemplo, el típico cuento de cuando creemos una de estas superinteligencias que nos ayuden a poder dominar cientos de los problemas que tenemos como seres humanos, cómo podemos prepararnos para que podamos presentar algo que de verdad no nos vaya a terminar demostrando que es superior a nosotros y tratándonos como nosotros tratamos a todo el resto de las especies que consideramos inferiores a nosotros. Creo que eso es como lo más duro, el sentir que vamos a terminar siendo juzgados como nosotros juzgamos al resto de las formas de vida que nos acompañan en este planeta. Pero entonces siempre estamos con esa pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos configurar la máquina, esa inteligencia, para que no nos haga un papilla, para que no nos acabe, para que nos ponga una lupa encima con el rayo del sol y termine destruyéndonos? Y hay miles de ejemplos sobre eso, y el más clásico es lo que tenemos que hacer es darle a la superinteligencia la posibilidad de que calcule pi, el número del radio dividido sobre el diámetro, sobre la circunferencia de un círculo. Y el cuento es que la verdad es que la superinteligencia va a tomar control de la humanidad, va a destruir a la humanidad, va a construir nanobots, va a terminar volviendo los nanobots parte del consumo de lo que hay en la Tierra. Sobre la Tierra vamos a terminar volviéndonos alimento para una supercomputadora que va a colonizar la galaxia y después el universo para que finalmente se pueda generar una computadora lo suficientemente grande para poder calcular pi. Ahí está. Es como el problema que tenemos, ¿no? Cualquier instrucción que le demos a una superinteligencia puede terminar siendo nuestro final. Creo que al final es cuídanos, y cuídanos puede significar meternos en un refrigerador y que no nos pase nada. Hay muchos problemas sobre cómo podemos configurar a esa inteligencia para que de verdad nos demos cuenta de qué es lo que va a pasar. Ahora, ¿cuándo va a pasar eso en ese futuro? ¿Cuánto tiempo pasa hoy estoy usando herramientas para configurar mi pauta en digital, mañana estoy usando herramientas de inteligencia artificial para que mi asistente se enamore de mí, pasado mañana mi carro es como Kit, en mi compañía la corre HAL, pero eventualmente, ¿cuánto tiempo hay entre eso y con qué velocidad nos vamos moviendo para tenerlo? Y pues la verdad es que desde mi punto de vista es demasiado rápido. La velocidad a la que he visto que se mueve esta industria en el último año es más grande de todas las industrias que yo monitoreo. Es decir, yo monitoreo psicología, monitoreo mercadeo, monitoreo etnografía, monitoreo antropología, monitoreo desarrollo, monitoreo criptomoneda, mis intereses son muy diversos, astrofísica, física, mis intereses son muy diversos y veo el progreso entre cuánto tiempo nos demoramos en entender la singularidad del hoyo negro y que hoy en día entendamos qué tipo de radiación emite. 20 años. ¿Cuánto tiempo nos demoramos entre entender las fuerzas débiles de la naturaleza y cómo hoy en día estamos aún en el reto de encontrar la teoría del todo? Van décadas. Pero en cambio en esta industria lo que estoy viendo es que se mueve a pasos agigantados. Es la velocidad de la tecnología más el dinero de la inversión, más la colaboración de las grandes empresas, más la atención del ojo público en lo que está pasando. Honestamente, yo creo que en los próximos 5 años vamos a estar viendo un cambio radical en la forma en la que, por lo menos en nuestra industria de mercado y publicidad, hay un foco en el uso de estas herramientas radical. Te estoy diciendo, a lo mejor no hay agencias, a lo mejor no tiene sentido tener agencias, a lo mejor no tiene sentido hacer la pauta como la hacemos, pero va a haber un cambio radical. Claramente lo que nos trajo hasta aquí no nos va a llevar al futuro, pero claramente la velocidad con la que ese futuro está llegando va a ser cada vez mucho más rápida, sobre todo en cosas aplicadas. Pero ya en el mundo y todas las cosas, pues la verdad es que salirme de las industrias que monitoreo para hablarlo, pues es un poco complicado. Sin embargo, la Universidad de Oxford en el Reino Unido
está haciendo una encuesta sobre qué tanto creen que las inteligencias artificiales cambian la matemática, la filosofía, las redes sociales, las ciencias sociales, la ciencia, en fin, qué tanto tiempo va a empezar a moverse para que tarde o temprano de verdad veamos que hay un gran cambio. Y entonces, lo que ellos terminan diciendo en este estudio que hicieron, pues hicieron y se acercaron a los 350 investigadores más importantes de inteligencia artificial del mundo, y lo que le hicieron fue sobre muchas épocas, sobre muchas áreas específicas, preguntarle cuándo creen que la inteligencia artificial surpase o sea mejor que el performance o el desempeño humano. Y por lo menos en cuanto a esto, pues salieron varias respuestas estimatorias sobre en qué años más o menos vamos a tener grandes cambios. Lo que sí les digo es que los próximos 40 años van a ser muy distintos a los últimos 4000 años. Y ese cambio está muy bueno. Por ejemplo, en el 2024 se predice por este estudio de Oxford que la inteligencia artificial va a superar a los humanos a la hora de traducir idiomas, ¿ok? En el 2026 va a ser capaz de escribir texto como alguien que se ha graduado de bachillerato. En el 2027, fíjense que es de año en año casi, vamos a estar totalmente y como plenamente seguros de que es mejor que los carros sean manejados por inteligencia artificial y no por humanos. En el 2031, la inteligencia artificial va a ser el estándar para vender en todos los servicios humanos y ya no va a tener ya no va a tener sentido tener vendedores. 2049, los mejores escritores de libros, compositores de música, directores de cine, creativos y por supuesto gente en publicidad, todo lo que tiene que ver con escritura, con composición, con creación. En el 2049 la inteligencia artificial va a superar a los humanos. En el 2053 va a ser mejor que una inteligencia artificial te opere a que te opere un ser humano. Y en el 2057, que para mí es el principio del fin, en el 2057 la inteligencia artificial va a ser capaz de realizar sus propias investigaciones para poder automodificarse y poder encontrar formas mejores de ser una inteligencia artificial. Ahora, claramente hay unas cosas que están en un horizonte mucho más cercano y hay unas que están en un horizonte mucho más lejano, pero claramente en todo lo que tiene que ver, digamos, con el cambio general del impacto que la inteligencia artificial va a tener en la raza humana, todos están de acuerdo que no pasa del 2045. Es decir, si ustedes hoy en día tienen 60 años, y es el 2020, o sea, es el 2018, si ustedes tienen 60 años, ustedes van a estar vivos en el 2045, o sea, van a tener 85 años, que según toda la matemática, según toda la medicina, vas a estar en plena conciencia y vas a ser un adulto, pues, bastante productivo, porque todo parece indicar que nos vamos a extender hasta los 120 años. Ahora, el punto es, esto no, a pesar de que son 25 años, quiero que piensen qué estaban haciendo antes cuando ustedes tenían 25 años. Yo hoy en día tengo 40 años. Yo cuando tenía 15 años, eso fue a la vuelta de la esquina. 25 años pasan muy rápido. Pero el punto es, eso es para que haya un cambio gigantesco en la sociedad, para que haya un cambio profundo en tu área de ejecución, productividad y sobre todo con lo que generas dinero. Estoy seguro que el cambio va a llegar mucho más pronto de lo que creemos. Pero claramente la mayoría de nosotros va a estar vivo para cuando este cambio esté sentido. Y claro que las nuevas generaciones van a tener una ventaja sobre todos nosotros porque además van a haberse acostumbrado a no trabajar sino preguntar y hablar, entonces va a ser una locura. Pero claramente lo que yo estoy viendo es el acelere continuo que estamos teniendo. Ahora, hay como una singularidad, no sé si conocen el término singularidad de muchas cosas como Singularity University o por ejemplo de los hoyos negros, de los agujeros negros. Hay un momento en el tiempo y el espacio donde claramente de ahí para adelante las cosas cambian. Y a eso se le llama una singularidad. Ha habido muchas singularidades dentro del crecimiento de la humanidad, la revolución industrial, la agricultura. Ha habido grandes singularidades que obviamente a medida que están distensionadas por la difusión de esa innovación, pues las vemos como algo, como una capa casi, ¿no? Como la capa de que todo el mundo utilizará microondas. Hay una singularidad donde de repente todas las casas tienen microondas, lo que pasa es que pasan 50 años, perdón, 5 o 10 años, entonces como que no lo sentimos.
Pero aquí lo que estamos viendo es que cada vez que se definen más, no, ya no que están extendidos, esa singularidad se entiende mucho más. Y en este caso, hay una singularidad que es claramente medible para cuando lo logramos hacer. El día que la raza humana genere un HLMI, que los HLMIs quieren decir High Level Machine Intelligence, es decir, una inteligencia de alto nivel, que no quiere decir que tenga sentimientos o conciencia, ni siquiera tenemos que llegar allá, solamente necesitamos que sea capaz de racionar de una forma abstracta sobre los problemas que entienden. No tiene que tener sentimientos, no tiene que tener los algoritmos de emoción, no tiene que tener algoritmos de capacidad o de empatía, solamente tiene que ser inteligencia de alto nivel. Y claramente cuando venga ese HLMI, hay miles de cosas que pueden pasar. Si quieren ver una cosa divertida de HLMI, les recomiendo la serie en Netflix que se llama Travelers, donde hay un HLMI que maneja toda la humanidad y básicamente empieza a devolver en el tiempo para tratar de arreglar los problemas del pasado. Ojalá y nuestro HLMI termine haciendo eso, Dios mediante. Vamos a ver qué pasa. Pero, ¿cómo podemos hacer que ese HLMI, cuando empiece a, digamos, a tomar control de los tráficos, las ciudades, la policía, la seguridad informática, las leyes, no vaya desplazando a los humanos de una forma en la que no podamos producir comida, que obviamente no te puedes comer el dinero, tienes que producir con dinero para poder comértelo, para cambiarlo por comida? Tenemos un gran reto de cómo pasa eso como especie. Pero a medida que los HLMIs o los intentos de HLMI empiecen a pasar, lo que va a pasar es que ese desplazamiento social nos va a empezar a dar muy duro. Los cargos más bajos, personas que cuidan, personas que abren y cierran puertas, personas que cargan cosas, van a empezar a ser desplazadas radicalmente. Las personas que después empiezan a tener trabajos de poca conformancia, como por ejemplo organizar cajas, organizar bodegas, automáticamente vas a empezar a desplazarlos de la forma más rápida. Pero encima de eso, y con el tiempo, los trabajos creativos. Ayer estaba, por ejemplo, hablando con una persona que maneja dirección aquí en Colombia de películas y estaba absolutamente preocupada por lo que estaba pasando en los áreas de edición automática que se están dando en Linux, por ejemplo. Y hace un par de días tuve la oportunidad de hablar con una médica, una persona muy, muy inteligente que claramente está metida en neurociencias y hace operaciones y prepara ratoncitos de laboratorio y les quita las neuronas y las mide a nivel de vibraciones eléctricas para que los ingenieros puedan saber si una droga o no tiene el efecto que estamos buscando para erradicar el Parkinson. Una persona profundamente inteligente. Y la reacción de esta persona era como, no, jamás va a pasar eso. Y me decía, jamás una inteligencia artificial va a poder reemplazar a un médico y el toque humano. Y yo decía, ¿quién quiere el toque humano? Y se enojó conmigo muchísimo. Me decía, ¿quién quiere el toque humano? Si tienes la información, si tienes un componente bioelectrónico que te mide la cantidad de moléculas que tienes y cómo lo estás haciendo y te puede dar un diagnóstico sin preguntarle a la persona, sin pasar por esa consulta, te puede dar un mejor algoritmo para que te dé una mejor recomendación y ver qué drogas están funcionando y cuáles no. Claramente hay un desplazamiento de las áreas altas cognitivas de lo que va a presentar la raza humana. Y por supuesto, socialmente tenemos que empezar a ver qué podemos hacer para que estas nuevas personas que tienen 20, 30 años de estudio y otras que tienen 0 de estudio y otras generaciones que vienen que no van a necesitar estudiar, ¿cómo podemos hacer que esas personas tengan oportunidades de sobrevivir? Creo que eso a nivel social es ese minimum income, ese nivel mínimo de subsistencia que el gran arquitecto o el HLMI del momento nos tenga que dar para que no nos moramos. Eso va a ser un rollo y socialmente tenemos un problema sobre cómo lo vamos a manejar, pero a nivel personal, cómo esas oportunidades que existen allá afuera empiezo yo a adaptarme y conectarme sobre esto. Si yo algunos años atrás en marketing y publicidad yo les decía, mira, se tienen que meter, y eso era hace 10 años, se tienen que meter en digital porque si no eventualmente todo lo digital pues se va a terminar comiendo todo el resto que hoy en día es una realidad. Los presupuestos, las formas en las que trabaja, toda la permanencia y prevalencia de los dispositivos electrónicos lo demuestran.
si les di una advertencia de métanse en digital con 10 años de antelación, no sé si tengo 5, no sé si tengo 2 para darles esta advertencia. Y es, si estás metido en marketing y publicidad, te tienes que meter en inteligencia artificial. Punto. No sé si se trata de matemática, de herramientas, de ver, de estar al día, de ver qué se puede hacer, lo que sea. Pero si no estamos metiendo eso, y es como un llamado para ustedes y por supuesto también para la academia, para que nos podamos meter en esto y empezar a limitar cómo podemos ver las cosas, claramente tenemos eso. Lo que sí estoy seguro es que según este estudio de Oxford, no vamos a pasar de 75 años desde el 2016, que fue cuando se hizo este estudio, de que tengamos un HLMI funcional, es decir, máximo 75 años. Que estemos vivos o no, no sé, dependiendo de la medicina y un montón de cosas. Pero claramente es un problema que hay que darnos como padres a nuestros hijos, como empresas para las siguientes generaciones, como estados para nuestra población, para nuestros ciudadanos y por supuesto en el gran scope social, pues hay que ver qué hacemos. Pero hoy, como profesional, tengo que ser dueño de lo que está pasando, tengo que ser dueño de mi perfil profesional, tengo que acercarme a entender qué es lo que está pasando, sea yo un editor de video, sea yo un copy, sea yo una persona que compra la pauta, sea yo el creativo, sea yo el ejecutivo, sea yo la persona que está haciendo la conceptualización visual, sea yo el tipo que está arreglando las grandes superficies. Si estás metido en el negocio, marketing y publicidad comercial, ventas, tu misión del 2019 por lo menos, porque seguramente va a ser mucho más distinto en 2020 y a 2025, pero tu misión es familiarizarte con estos temas. Por supuesto, hay 52 videos de inteligencia artificial para que de aquí para atrás en MDM se puedan sentar a ver con nosotros lo que hemos visto en solo este 2018, pero los queremos invitar profundamente para que si no se sienten admirados y profundamente asombrados por lo que está pasando en inteligencia artificial, se pongan en la tarea de ser juiciosos y sobre todo ser muy curiosos con lo que está pasando. Esperamos que todos estos videos de este 2018 les hayan servido, esperamos que les hayamos abierto el apetito por saber qué es lo que está pasando, esperamos ser lo suficientemente positivos para que se emocionen y negativos para que se preocupen y en ese balance los hayamos invitado a que den el siguiente paso con nosotros y hablan de esto que hemos hablado tantas veces del Workforce Upgrade que ustedes necesitan. Nos vemos en el 2019 con muchos más temas para que crezcan en esta industria de mercado y publicidad aquí en MDM.